Buenas tardes, Miguel. Hola Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Disculpen la demora, es que estaba en exposición con el otro salón y no se terminaba, ¿no? Tenía que esperar que terminen los chicos de exponer. A ver, le avisé a Gilmer para que me esperen un ratito que iba a demorar. Sí, mi hijo justo ahorita acaba de comunicar esto. Ya, ok. Ok, ok, ya están incorporándose, que no hay problema, comenzamos, ya estaban listos. Más bien les digo nuevamente que me disculpen porque me tomé un poquito de sus minutos, porque había un joven que no estaba en exposición y no podía cortarle. Y por eso le escribí a Gilmar para que les avise que iba a demorar un poquito. Gracias por la espera. Bueno, nos toca nuestra última sesión del curso de gestión de importación e importación. Importación y exportación. La vez pasada, la semana 15, también tocamos la actividad importadora, pero algunos criterios, unas partes que también son básicas, elementales. Y ahora vamos a desarrollar lo que sigue, ¿no? En cuestión de importancia y de conocimiento y de aplicación en el área del momento que utilizamos o hacemos importación. Ya, entonces hay que tener en cuenta esos datos. Por ejemplo, que hay muchas formas de realizar las importaciones, por ejemplo, en nuestro país, pero hay que tener en cuenta algunos criterios, como por ejemplo, si nosotros queremos ingresar o iniciar ya con el rubro exportador, tenemos que seleccionar qué productos son los que voy a exportar, cuáles interesan, cuáles tienen mayor demanda, cuáles se consumen más, qué servicios se utilizan más, ¿no? Los que nos están generando o que nosotros lo vemos, nos damos cuenta, evidenciamos que son competitivos, productos competitivos en el mercado, acá y que los que ya tienen años, como otras empresas que ya están vendiendo productos en el exterior, ¿qué productos son los que se venden en el exterior? Pero partiendo desde el negocio local, de ese negocio en ese terreno en el que tú trabajas, en ese rubro en el que tú trabajas, ¿qué posibilidades tiene de venderse afuera? Entonces, hay que averiguar, por ejemplo, de repente en el nivel del ranking, relación de productos que se importan, está considerado, es este mi producto que yo quiero vender al exterior, ¿tiene algún impedimento, una barrera? ¿Qué tipo de aranceles tengo que pagar si es que están en cuenta en el rubro, en algún rubro mi producto? Si está restringido, ¿no? Por algún país, o de repente se puede vender con facilidad a todos los países. Toda esa información hay que tener. Identificar, por ejemplo, otro punto muy importante, quiénes van a ser nuestros proveedores, cómo vamos a manejar nuestro almacenamiento y cómo vamos a ver el caso de los trámites aduaneros. Esos puntos son, ahorita lo estamos mencionando así en forma general, pero puntualmente tenemos que dedicarnos a solucionar cada uno de ellos, a tomarlos en cuenta con mucho criterio y mucha cautela porque son temas y actividades muy involucradas en la exportación. Entonces, tengo que conocer muy bien proveedores, dónde voy a almacenar, cómo lo voy a distribuir y qué trámites tengo que hacer en aduanas para vender mi producto. Requisitos. El primero, como ustedes lo saben, que tenemos que tener nuestro RUC, Registro Único de Contribuyentes. Y eso lo hacemos ante la SUNAT. Es un trámite sumamente rápido. No requiere de mucho tiempo ni de inversión en gran magnitud. Es sumamente sencillo. Después, los otros documentos que sí ya nos vienen solicitando para la formalización de empresa, y sí, ¿no? Es un poco de un trámite mayor y también de inversión. Pero son requisitos que sí o sí se tienen que hacer para otorgar la formalidad a tu empresa. Hay que encontrarse habilitado en ese registro.
hay que estar realizando actividades de importación y, o sea, que ese es tu fuerte, ¿no? Por decir, en eso te vas a abocar, eso es lo que tienes que inscribir o llenar como fuente de información al momento que generas tu RUC. Vas a dedicarte a la actividad importadora y tener tu domicilio fiscal declarado. O sea, un lugar donde te pueden ubicar. Normalmente hay gente que muchas veces improvisa, ¿no? Que, o bueno, comienza su negocio en una dirección y con el tiempo se mudan a otro local, pero no avisan a SUNAT que han hecho ese cambio de domicilio fiscal, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo te notifican? ¿Cómo estás eh, tú asumiendo tu responsabilidad de tener al día esta información, que es elemental, sencilla y simple, simplemente actualizar tu domicilio fiscal, declararlo ante la SUNAT, ¿no? Porque si no lo si no has consignado, estás como no ha habido. Eso es más o menos para entender, es cuando un delincuente está prófugo y está buscado, que lo vemos muchas veces en los noticieros, se busca a fulanito, ¿no? Por tal, tal delito. Está prófugo de la justicia. Igualito pasa con los que tenemos RUC y no hemos actualizado nuestra dirección. Estamos como no habidos. O sea, no estamos formales, estamos haciendo las cosas mal. Hay que tener la información correcta. Y hay que presentar todos los formularios y documentos necesarios para importar mercancías. Perdón, que eso se nos facilita ante la SUNAT y eso lo tenemos que trabajar con lo que es el trámite aduanero que tenemos que ejecutar, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta qué documentos vamos a manejar. Por ejemplo, hay que tener otro punto muy presente, es los costos. Los costos. Ya, eso es muy importante porque nosotros tenemos que identificar qué partida o qué subpartida es, y eso también ya lo hemos visto para reconocer nuestro producto, ¿no? Qué tipo de código tiene, inclusive tiene su partida arancelaria, tiene una clasificación arancelaria, eso lo hemos visto con el ejemplo del café, ¿se acuerdan? Tenemos de acuerdo al tipo de mercancía y sabemos que el código de partida arancelaria que se denomina está consignado en base a 10 cifras. Eso es una actividad para llevar el control o la denominación correcta de tu producto. La valoración de tu mercancía, del producto que tú vas a importar. La SUNAT siempre va a efectuar un proceso de valoración de mercancías, o sea, le va a dar el nivel de costo que va a tener esa mercancía de las que están ingresando acá a nuestro territorio peruano. ¿A fin de qué? De otorgarles un valor sobre el cual se van a liquidar los montos de los tributos. En base al tipo de mercancía, te van a otorgar el pago de tus impuestos, de tus tributos. Por ejemplo, si yo voy a importar, no sé, a ver, toallas, va a tener un costo por pagar el tributo que le corresponde a las toallas. Pero si yo voy a importar carros, va a tener el mismo tributo que las toallas. Definitivamente que no, le van a dar otro valor y va a ser más alto el costo, más alto el tributo, más alto el impuesto, porque el carro es más costoso. Estamos viendo el nivel de inversión que tú importador estás teniendo. Si estás importando toallas, pues estás comenzando con un negocio, por más que tengas una buena cantidad de importación de toallas, a comparación de las empresas que ya importan carros, camionetas, ¿no? Entonces, estamos hablando de un nivel de valoración de mercancía de acuerdo al tipo de producto y de acuerdo a ello se le genera el tipo de tributo o impuesto que tiene que pagar cada producto.
No es que quiere decir que no pagan, salvo, como les digo, que tengamos el beneficio de tener los tratados con los países con los cuales hemos acordado esta ayuda mutua. La SUNAT siempre va a exigir tu documento de identidad del importador, o sea, el DNI del importador, de quién es el responsable de realizar esta actividad comercial con el exterior. Una carta poder notarial, si en el caso no lo realiza, ese trámite no lo realiza el mismo representante legal, el gerente, el dueño de la empresa. Si le da la potestad a uno de los trabajadores, mediante una carta poder que le está autorizando a esa persona a ser el encargado de hacer los trámites. El comprobante del pago de lo que yo estoy importando, o sea, las facturas, las boletas o algún documento que tenga el valor que nos emite el vendedor, ¿no? Al vendedor hay que solicitarle, necesito la factura, porque acá me están pidiendo para ver, pues, la cantidad que estoy importando de toallas, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a eso me van a aplicar el tributo, el impuesto. También me van a solicitar el documento de uso de transporte. ¿Qué medio de transporte puedo utilizar? Normalmente es de barco, el que más utilizado es más frecuente por el tamaño de importación, por la distancia del lugar que de procedencia, ¿no? Entonces, lo más factible es el conocimiento de embarque, que es el transporte marítimo. Pero de repente hay productos más pequeños y menor peso, menor cantidad, lo mando por transporte aéreo. Y ahí tengo el documento de guía aérea. Y si lo transporto por carretera, por terrestre, transporte terrestre es la carta aporte. Cualquiera de los tres medios de transporte, cada uno maneja su propio documento. Y hay que tenerlo en cuenta para anexarlo en el file de documentos que tenemos que presentar ante la SUNAT para que nos aprueben la importación. Y algún otro documento de acuerdo a la naturaleza del despacho, a lo que se requiera en aduanas, que lo complementas, lo adjuntas en el momento que lo soliciten. Puede ser un certificado de origen, que también hemos dicho, para ver su procedencia de ese producto que estamos importando. Seguimos. Importación, ya lo sabemos, es adquirir o introducir un producto de fuera en un país. O sea, yo traigo de otro país y lo vendo en mi territorio peruano, ¿no? Porque normalmente no se encuentra con mucha frecuencia o hay poco producción nacional. Entonces, por tanto, tengo que importar para completar y satisfacer las necesidades de todo el sector al cual va dirigido dicho producto. Lo que genera las importaciones es que lo compremos de los otros países en un precio módico, bajo, para que cuando yo lo traiga acá mantenga el precio estándar de lo que se ha aplicado como precio acá a los productos nacionales, ¿no? Entonces hay que adquirirlo para que sea aplicado bajo un término estándar de precios. Ni lo baratees ni lo recargues. Un precio que esté en un margen de competencia. Los costos de importación. Por ejemplo, el costo que amerita el país desde el que se importa. Si nosotros estamos realizando una importación entre países de la Unión Europea, por ejemplo, no tendrá una tarifa arancelaria porque hemos firmado un acuerdo que ahí estamos libres de pago de impuestos con cualquier país que conforme la Unión Europea. Si yo hago negocios con Francia, que está dentro de la Unión Europea, no pago ningún impuesto. Ni cuando yo traigo productos de allá, ni cuando yo vendo productos para Francia. No, o sea, ninguno, ni como exportación ni importación, libres de pago de tarifa arancelaria. El IVA de importación, que es otro documento importante para saber cuánto cuesta la importación. Es un documento también para saber el total de cuánto estoy importando. El tipo de producto que determina cuánto cuesta la importación también. De acuerdo al tipo de producto, como les digo, nos van a aplicar el impuesto de acuerdo al tipo de producto. Hay una diferencia, no voy a pagar yo, que importo toallas, lo mismo que Rolando, que importa zapatillas.
cuál es más costoso. Entonces, aplican de acuerdo a el tipo de producto que estás importando. El Incoterm utilizado, sabemos que estos son códigos especializados también que se han señalado, se estipulan como normas para establecer condiciones uniformes, estándar, para todos los que desarrollen la actividad importadora o exportadora, apliquen estos Incoterm, que son pues denominaciones o códigos que se aplican en el ámbito exportador e importador. El seguro de transporte, sumamente importante porque cuando realizamos ya sea actividades de importación o exportación, es muy recomendable contratar un seguro de transporte. Por ejemplo, para evitar pues algún accidente, alguna avería, un daño. Si es de barco, para que no se hunde el barco, no haya un perjuicio del producto. O si es de transporte terrestre, si estoy trasladando a Chile, por ejemplo, vía terrestre, si pasa un accidente, toda esa producción está asegurada. Es importante manejar un seguro de transporte, no solamente por las vidas de las personas que están trasladando los productos, sino por el mismo producto. Hay que asegurarlo para no perjudicarnos económicamente. La documentación empleada durante el proceso comercial siempre va a asumir un costo, porque nada es fácil, nada es gratis, todo amerita. A veces nosotros tenemos para comprar, o a veces, ¿no? Como decimos, el food, una solicitud, pagamos un sol, lo que cuesta el food, cuesta. Entonces hay que incluir esos trámites como tus costos, ¿no? A cuenta de las inversiones que estás haciendo para traer productos de fuera. A ver, seguimos. El precio es desde el punto de vista de los clientes, es lo principal, creemos, ¿no? Es uno de los principales factores. Tenemos que calcular un precio de los productos que estamos importando que vaya acorde del precio que establecen en el país, ¿no? Porque si yo voy a tener un precio sumamente alto, no me lo van a comprar. Y si es muy bajo, voy a perjudicar a la producción nacional y por ende no nos van a permitir introducir esa mercancía, ¿no? Entonces hay que manejar, como les digo, un precio estándar, que no haya perjuicio ni una exageración de ganancias, porque no es válido. Los agentes en países del destino es cuando eso se da en las empresas que tienen sucursales en otras empresas, tienen sedes físicas, oficinas físicas en otros países. Y ahí estos agentes especializados en dichos países conocen pues las actividades. Ya no es necesario que coordinemos desde Perú con Francia, sino ya en Francia tenemos una oficina con los cuales se hace directamente la negociación. La especialización, disponer de una actividad muy especializada para transportar, de acuerdo al tipo de productos. Ojo, sabemos que no es que yo voy a subir en cualquier camión, no voy a subir el producto en cualquier container, es de acuerdo al tipo de producto. El producto dice cómo tiene que ser el transporte. El transporte está al servicio del producto. Si mi producto es verduras, frutas, tiene que ser un transporte que tenga frigorífico para que mantenga una temperatura y la fruta o verdura se mantenga hasta que llegue a su lugar de destino, ¿no? Entonces, todos son factores para que haya una muy fluida, transitaria importación, adecuada importación. El certificado de origen, eso es, como les digo, uno de los documentos necesarios para realizar la importación, porque esto valora, avala, respalda que el producto que estamos adquiriendo se le otorgue un tipo de gravamen arancelario, un tipo de pago por el certificado de origen. El hecho que diga, pues, como decir, hecho en Perú o Made in Perú, eso le da validez al producto, le da respaldo, le da garantía, pero por ese plus hay que también hacer un pequeño pago. El packing list o lista, no lista de empaque, de embarque es el documento en el cual el proveedor hace una descripción lo más detallado posible del producto que estamos vendiendo.
conteniendo, por ejemplo, su peso, sus medidas, sus referencias, su tamaño, ¿no? La forma de empaque que pueda tener. Esos son los documentos donde escribimos muy detalladamente el producto. La factura comercial, que es fundamental, porque sin ello no podemos validar que los documentos, o perdón, que los productos que estamos exportando o importando son legales. Y es elemental, ese es el medio probatorio que estamos haciendo una transacción comercial oficial, legal, correcta. La factura comercial es un documento en el que se reflejan los datos sociales del importador y del exportador. Y eso lo hemos visto muchas veces. A veces en boletas de venta que nosotros cuando vamos a algún lugar y compramos, nos dan boleta de venta. Y ahí está la descripción, los datos de la empresa y nos piden también a nombre de quién sale la boleta y le dictamos nuestro nombre, ¿no? Y describen el producto que estamos comprando. Eso es en cuanto a boletas, pero factura comercial es similar, pero esto es una forma donde ya acá se maneja el impuesto, el IGB. En cambio, en la boleta no se aplica el IGB, en la factura sí. El Bill of Lading, que es un documento muy importante, el cual transporta la mercancía que se realiza a través de un flete marítimo. Eso es en el ámbito de cuando utilizamos el transporte marítimo. Ese es un tipo de transporte de mercancía que utilizamos. El Bill of Lading es la traducción del embarque, el documento de embarque que se hace cuando es transportado marítimamente. Y como le digo, es el más usado porque casi siempre importamos la mayor cantidad o mayor volumen de productos. Si vienen de otros continentes, es lo más factible hacerlo a través de medio marítimo. Factores que influyen en una negociación de importación. Primero, hay que tener en cuenta que vamos a realizar una operación, un negocio, ¿no? ¿Quiénes van a estar a cargo de ese negocio? Se genera, ahí también entra a taller un equipo de alto rendimiento, profesionales preparados, porque debemos conocer a fondo la cultura del país con el cual vamos a transar comercialmente. Porque dice, no es igual realizar un proceso de negociación con franceses que con rusos o japoneses. Cada quien tiene su propia cultura, cada quien tiene su propia apreciación de ver las cosas y las realidades. Entonces hay que aplicar negociaciones de acuerdo al tipo de país con el cual estamos trabajando comercialmente. Por ejemplo, dice, en Japón es necesario controlar las normas de cortesía y educación, que no son tan estrictas, por ejemplo, en Occidente. En Japón son muy formales en cuanto a salud, educación. Ellos son muy respetuosos de las personas. En cambio, de repente con otros países como podemos decir, más mente abierta, no, no es que no vamos a dejar de saludar, pero no lo hacemos con tanta rigurosidad, no lo hacemos con tanto formalismo, de repente solamente damos un apretón de manos, un saludo cordial, ¿no? Pero ahí nomás, después ya no hacemos más. En cambio, en Japón hay que hacer la reverencia, hay que mantener la distancia y una serie de exigencias en cuanto a las normas que lo rigen, ¿no? En el Oriente, por ejemplo, también son muy formales. Por ejemplo, ellos son más, con su vestuario son más conservadores, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con ellos también. Entonces hay que tener en cuenta cómo son. Acá, a nivel de Latinoamérica, una de las características que somos nosotros más cordiales, más buena gente, ¿no? Más abiertos, no hay mucho formalismo, pero claro, no se pierde el respeto, pero somos un poco más como te digo, más amigables, más sociables. Después, el contexto legal también es importante conocerlo, porque sabemos que uno de los criterios para las negociaciones internacionales son conocer la norma y las políticas de los países, de cómo se rigen en el ámbito comercial, ¿no? Entonces hay que tener esa información. Oficialmente, la Organización Mundial del Comercio, la OMC, oficializa las normas para el comercio internacional entre países, pero cada país se basa o parte de esas normas otorgadas por la OMC
para ajustarlas a sus propias realidades, a sus propios países. Pero que lo que sea, lo fundamental es que sea fluida la negociación, previsible y libre posible, lo más libre posible, o sea, con las facilidades más adecuadas, no ser tan exigentes. Eso es lo que nos sugiere la OMC al momento de aplicar las normas de comercio. Hay que saber también la situación económica del país, o sea, en cuanto a negociación, tiene dinero como para poder hacer progresivamente negocios o continuamente negocios, es rentable, cómo está su sector económico, su sector productivo, ¿no? ¿Qué aspectos vamos a mantener dentro de la negociación de importación? El precio, los plazos de entrega, los trámites burocráticos en algunos casos, de repente, en los pagos de los tributos, de los impuestos, ¿no? Esos criterios hay que tener en cuenta antes de cerrar un negocio con algún país. Debemos fijarnos siempre el tipo de volumen de la transacción, la cantidad es sumamente importante. O sea, ¿cuánto me voy a importar? ¿Cuántas toneladas? ¿Cuántos kilos? ¿Cuántos containers voy a traer de mercancía? ¿No? Eso hay que tener muy en cuenta, el volumen de la importación. Y otra cosa que hay que no dejar de lado es que no se, las mercancías peligrosas, ¿no? Hay que tener en cuenta. Y los que son perecederas también, hay que tener en cuenta, porque saben que cada uno tiene su propio tratamiento y utilización de transporte, de acuerdo a su necesidad. Por eso hay que manejar muy bien este tipo de datos al momento de transportar los productos. Las negociaciones y algunos consejos que nos otorgan para... un ratito, voy a apagar el volumen, un ratito. Algunos consejos para que facilitemos la negociación. Adaptar o adoptar, tomar una estrategia bueno, en sí, el inglés es win-win, que significa ganar, ganar, ¿no? O sea, que nos haga ganar a nosotros y a nuestro proveedor. O sea, generemos ganancias. Y normalmente los negocios esa es la finalidad, que genere ganancias, rentabilidad para tanto el comprador como el quien va a vender. Saber cuáles son nuestros objetivos y expectativas. Conocer lo que podemos ofrecer a la competencia. Planificar la negociación y hacerle seguimiento hasta concretar la compra. Mantener una relación cordial con el interlocutor constantemente, porque para saber y establecer bien el tipo de acuerdos que vamos a manejar. Conocer el límite de nuestras posibles concesiones y en qué momento nos tenemos que retirar si las cosas no están marchando bien. No podemos forzar tampoco una negociación cuando el panorama no es válido. Y hay que tomar siempre conciencia en nuestra negociación, porque estamos transmitiendo la imagen de la empresa. Y si es de dónde es la empresa, es de un país, es la imagen del país, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho, mucho el sentido de cuidar la imagen. No juguemos o no querramos a veces pasarnos de listo como se hace en algunas ventas que conocemos o que hemos escuchado, ¿no? Entonces no juguemos sucio, como decimos cotidianamente o criollamente. Seamos lo más claros y transparentes posible, porque esa es la mejor carta de presentación al momento de cerrar un negocio. Es más, o sea, interviene mucho el nivel de profesionalismo del equipo que está en este entorno de los negocios internacionales. Entonces hay que tener mucho en cuenta estos datos al momento de realizar nuestras importaciones. ¿Alguna pregunta, por favor, jóvenes, hasta acá? No, ninguna. No, Miss, ninguna. Ok, señoritas, muy bien. Por favor, no se olviden de marcar su asistencia. En esta semana, tienen toda la semana para hacer su tarea de hoy, 16, pero háganlo lo más pronto posible para que la siguiente solo se dediquen a sus evaluaciones, nada más.
Ya no se descuiden en eso, por favor, avancen con todos los pendientes que tengan. Dentro de los plazos, por favor, que saben que es con plazos. No se extiendan o no se pasen sobre los términos de fechas programadas. Ok, entonces, si no hay ninguna inquietud, damos por terminada la sesión. No se olviden de marcar su asistencia, por favor. Cuídense, estamos cualquier cosa en contacto. Buenas tardes con todos y todas.